Entonces empezamos. Bueno, continuamos. Entonces, lo que he visto, esa es la línea de neumotórax, o entre comillas. Habíamos dicho, ahora sí, ahora sí. Entonces habíamos dicho que el neumotórax, ya, esta es la línea del neumotórax. Pero repasando, habíamos dicho que el neumotórax era la presencia de aire en la cavidad pleural, o sea, aquí, eso es lo que es la pleura, ¿ya? Y esto es el pulmón colapsado, vamos a decir. Entonces, presencia de aire en esta parte de acá. Y lo vamos a dibujar, ¿ya? Eso nos referimos. Esta es la pleura y esta es la presencia de aire que hay acá, ¿ya? Donde el pulmón puede estar colapsado a grados variables. Y a eso se le denomina, cuando hablamos de grados variables, a esta línea, cuando el pulmón está colapsado. Esta es la línea del neumotórax, ¿ya? Puede tener repercusión clínica, tanto en función de la reserva ventilatoria previa del paciente, podemos decir, y el grado de colapso pulmonar. Su clasificación, ya les he hablado, puede ser una clasificación etiológica, fisiológica o de acuerdo a la magnitud. La etiológica es la que más se pregunta. Acuérdense de esta pregunta de examen. Clasificación etiológica de un neumotórax: espontánea, traumática, iatrogénica o terapéutica. O dentro de las iatrogénicas, si quieren, meten las terapéuticas y las de tipo barotrauma. ¿Alguien sabe qué es un barotrauma? A ver, Natalie Cosío. No, sí. Barotrauma, hacemos referencia cuando nosotros, hace referencia a las presiones, ¿ya? Presiones. Entonces, cuando hacemos referencia a barotrauma, quiere decir que metemos mucha presión de aire y el pulmón puede perforarse. Es como un globo. Cuando ustedes inflan un globo, ¿no es cierto? Este es un globo, y ustedes le meten aire, ¿ya? Y este pulmón, bueno, y este globo llega a tener tanto aire más de su capacidad y se llega a lo que es, puede tener una lesión a este nivel y puede escapar aire por ahí. Lo mismo en el pulmón. Y acá hacemos referencia a aumento de presiones cuando a un paciente le ponemos ventilación mecánica. La ventilación mecánica se ha utilizado mucho cuando eran las épocas de COVID. Era ponerle, intubarle y ponerle ventilación. Esa es la ventilación mecánica asistida. ¿Ya? A eso hacemos referencia, ¿ya? Eso es con referente a un neumotórax. Ahora, ¿se acuerdan que aquí les decía que se veía otras cositas? Esto, ¿qué creen que es esto? Eso. Por si acaso esta es una placa de laboratorio, igual, ¿ya? A ver quién no ha participado. Andrea Nova, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, no, ni idea, no sé qué. Ya. Les voy a, para que sea más didáctico, voy a buscar una imagen. Esta imagen. Ahorita les muestro, para que se imaginen. Acá, ya. ¿Ven esta imagen de acá? La que puse ahorita.
A ver, esta imagen, ¿no es cierto? Lo que ven acá es la inserción de un tubo de tórax. Ya, esto normalmente se hace para drenaje. En este caso, este paciente de acá, le pusieron un drenaje de tórax porque vean que a su alrededor tenía sangre. Entonces, ¿cómo se denomina cuando hay sangre? Hemotórax, ¿no es cierto? Entonces, para drenar eso. Para cuando tenemos aire, porque neumo es aire, ¿no es cierto? Se hace lo mismo. Se coloca un tubo y se deja escapar las presiones que se ha metido en dentro de este pulmón. ¿Para qué? Para que el pulmón y la línea del neumotórax, que es este, se puedan expandir correctamente dentro de la cavidad torácica. ¿Ya? Y esa referencia a lo que se le había hablado en la clase de espirometría, a que pueda tener una mejor elastancia pulmonar. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Neumotórax, ¿cómo se clasifica? Espontáneo, traumático y iatrogénico. Iatrogénico de tipo barotrauma o de tipo terapéutico. ¿Por qué? Porque justamente se puede ocasionar también cuando nosotros vamos a drenar un líquido, por decir, dentro de un tórax, y no sellamos bien esta parte, dejamos que ingresen aire, y lo vamos a ver cuando veamos enfisemas, que todavía no lo vamos a ver, que vamos a utilizar la misma placa. Esta placa, la verdad, es muy buena para tomar examen porque vemos todo. Lo primero que vemos es la línea del neumotórax, un neumotórax, y lo siguiente es un tubo de drenaje, ¿ya? Entonces, por si acaso, esta parte es un tubo de drenaje. No se olviden, es un tubo de drenaje, ¿ya? Eso. Ahora, las casas de motoras, de lo que les había hablado un poco. Ahora hablamos de enfisemas, ¿ya? Muy importante. Enfisemas, ¿ya? Tenemos dos tipos de enfisemas. Enfisema intersticial. Les hablé hablado sobre qué hacíamos referencia intersticial en enfermedades, perdón, en aspectos generales semiológicos. Habíamos visto de qué era intersticio, o sea, quiere decir a toda la vía respiratoria y sus vasos, ¿no es cierto? Excepción de los alveolos. Entonces, eso es el intersticio. Entonces existe un enfisema intersticial, ¿qué quiere decir de todo el intersticio pulmonar? Estoy hablando del dibujo de atrás, por si acaso. ¿Ya? Pulmonar, cuando hay aumento de presión del volumen del alveolo, ya puede ser del espacio pleural un neumotórax, salido por los haces broncovasculares, ¿ya? Causas, ventilación pulmonar asistida. ¿Se acuerdan del barotrauma? Causas de enfisemas subcutâneos intersticiales, asma, ¿no? Cuando el pulmón tiene demasiado aire. Barotraumas, volutrauma. ¿Cuál es la diferencia entre barotrauma y volutrauma? Barotrauma hace referencia a presión y volutrauma hace referencia a volúmenes. No es lo mismo que cuando yo meto aire a una presión mayor que cuando meto mayor volumen a diferente presión. ¿Ya? No vayan a confundir. Volutrauma y barotrauma, ambas muy asociadas a ventilación pulmonar, porque se maneja eso en la ventilación pulmonar. ¿Cuál es el siguiente? Esto, por si acaso, en los enfisemas intersticiales pulmonares son poco comunes. Solamente vamos a ver este tipo de radiografías cuando en pacientes que están en el área de cuidados intensivos, porque normalmente esos pacientes son los que están con ventilación pulmonar asistida. ¿Qué quiere decir? Que están intubados, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros más común? El enfisema subcutáneo. ¿Qué quiere decir subcutáneo? Aire debajo del tejido celular subcutáneo. Ya puede llegar hasta los tejidos blandos, y se puede ser del cuello, del tórax o de la pared abdominal. Del cuello, uno que es poco común, pero también se lo menciona, que es la perforación espontánea del cuello asociada a enfisemas cervicales, se llama síndrome de Boer-Hebb. En tórax vamos a ver enfisemas subcutáneos torácicos y en la pared abdominal también. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se caracteriza eso? Es que dentro de lo que es el pulmón se dibuja una estructura en forma de en forma de peine, ¿ya? Como dice acá, en forma de peine que superpone al pulmón. Ahora les digo eso. ¿Ven esto? Estructuras en forma de peine. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Muy bien, entonces eso es la estructura en forma de peine asociado a un enfisema subcutáneo. A diferencia dentro de estos, ya donde se ve lo que son
un enfisema intersticial pulmonar. Esto ya le dije, muy común asociado a pacientes en UTI con ventilación pulmonar asistida. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es aparte la característica de que vemos que se superpone al pulmón? Es que puede estar localizada, vean, esta es la parte de tejido blando, que supuestamente tendría que estar pegada, lo voy a dibujar de otro color. Debería estar pegada acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que veo? Veo aquí imágenes, ¿no? Con aire. Entonces, a eso le llamo un enfisema subcutáneo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dibuja en forma de peine? A ver, yo me pongo a analizar, ¿por qué se dibuja en forma de peine? ¿Qué músculo está en esa región? El pectoral mayor. Entonces, por eso es que se dibuja y se superpone en el pulmón de esa manera. Eso es un enfisema subcutáneo. Ahora, ¿se acuerdan de la anterior placa? Vean, aquí tenemos lo mismo. Esta es una clara imagen de un enfisema intersticial pulmonar. Vean cómo hay una destrucción total, hay un aumento de las densidades de tipo aire en el pulmón. Uy, esta está muy clara, ¿no? Entonces, eso, a diferencia de este. Vean cómo este paciente está conectado a varios cables. Está con sonda, incluso, ¿no? Aquí tiene lo que son electrodos. Eso. Entonces, estos pacientes son críticos y están en UTI. A diferencia de que este paciente con enfisema, lo que podemos tenerlo en otras áreas de cuidado. Ahora, volvamos a la anterior imagen que les dije que nos iba a servir mucho. Este paciente tiene un neumotórax. Tiene la inserción de un tubo de tórax. Y ahora vean cómo se cumple lo que les dije. ¿Ven esos dibujos en forma de peine? Esto es un enfisema. ¿De qué tipo? A ver, subcutáneo. Muy bien, esto es un enfisema subcutáneo. Se dibujaba sobre el pulmón esta distribución en forma de peine y en el tejido celular subcutáneo se podía encontrar aire. Acá, vean. Ahora vamos a hacer una radiografía normal, a ver en esa de atrás. Vean, aquí. Ven cómo el tejido este es por si acaso un tejido normal, tejido celular subcutáneo, tejido grasa, si quieren pueden llamarlo, ¿no? Y vean cómo se dibuja bien pegado, a diferencia ya en este. Vean cómo aumenta mucho más lo que es el volumen y ya puedo ver densidades tipo aire, ¿no? En ese lugar. Entonces quiere decir que hay aire debajo. Incluso miren, a nivel cervical. ¿Ya? ¿Y esto por qué ha sido? Quizás yo puedo pensar, ¿no? Este paciente tenía un neumotórax, le han insertado un tubo de tórax y quizás no han sellado bien en esta parte. Entonces ha ingresado aire a lo que es la parte del tejido celular y vean cómo ha ido por todo el tejido celular subcutáneo, se puede localizar lo que son el pectoral mayor, incluso ha llegado a regiones cervicales. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda con neumotórax? Tienen que repasar un poco igual de teoría, chicos. Entonces, ya les dije, la clasificación etiológica, incluso puede haber otro tipo de clasificación. Existe una clasificación muy poco preguntada, que es el neumotórax espontáneo primario, que este no es más que se da por rupturas de bullas pleurales apicales. Apicales quiero decir aquí, ¿no? Bullas eruptoras apicales en espacios quísticos, ¿ya? Y nuevamente, como había dicho, que es aire debajo de la cavidad pleural. A eso nos referimos. Y esto se da exclusivamente, por si acaso, el de enfisema pulmonar primario se da exclusivamente en fumadores, pacientes fumadores que pueden tener un cuadro de tipo subclínico. Eso. A ver, ¿qué más? Causas de motoras, no. Esto ya hemos hablado, subcutáneo, intersticial, más común subcutáneo. Entonces, vean, con una placa vimos neumotórax, vimos enfisema, vimos un tubo de tórax, neumomediastino, no lo vamos a avanzar, neumopericardio tampoco. Ahora sí, la siguiente causa, o perdón, la siguiente, aquí con esto acabamos la segunda parte de radiología. Los libros, o un libro en específico, creo que es de Williams, lo clasifica de esta manera. Causas de un hemitórax opacificado completo. ¿Por qué me gusta avanzarlo de esta manera? Porque dentro de esto puedo yo hablar de 4 tipos de patologías que pueden afectar o que se pueden ver igual. Vean,
Esta es una estructura pulmonar, esto es un pulmón colapsado, ¿ya? A veces en radiología se ve tan colapsado que el pulmón puede quedar de este tamaño y se denomina pulmón en muñón, ¿ya? Y este es un pulmón normal. ¿Qué me refiero con un pulmón o causas de un hemitórax? Si hablo de hemitórax, quiere decir la mitad del tórax, ¿no es cierto? Opacificado. ¿Qué es opacificado? Aumento de la densidad. Hay 4 causas de un tórax, de un hemitórax opacificado. Número 1, atelectasia. Y aquí vamos a hablar de las atelectasias. Número 2, derrames pleurales. ¿Ya? Derrames pleurales. Pero ¿de qué tipo? Ahorita vamos a ver de qué tipo, porque existen derrames pleurales con criterios típicos, atípicos y derrames pleurales masivos. Neumonías cuando cuando llegan a afectarse tanto que llegan totalmente a colapsar, que pueden asociarse a atelectasias obstructivas asociadas a un proceso infeccioso de tipo neumonía. Y neumonectomía, cuando se hace extracción es más quirúrgico, cuando hace extracción de cierta parte del pulmón. Vean, las causas de un hemitórax opacificado, en este caso una de esas eran atelectasias. Vean, aquí tenemos otro dibujo. Las atelectasias, la más común es de tipo obstructiva. ¿Ya? Nos quedamos con eso. Quiero mostrarles una placa antes de seguir. Esto. ¿Ya? Esto es un hemitórax opacificado. ¿Ya? Vean, dice paciente de 31 años con un cuadro clínico de disnea aguda de grado 3, acude al servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios y a la radiografía muestra esta imagen. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces yo, repasando lo que es la parte semiológica de radiografía, sé que cuando veo un emitórax opacificado puedo tener 4 causas. Atelectasias, derrames pleurales masivos, neumonías o neumonectomías. Muy bien. Ahora, repasando un poquito de lo que son las causas de una atelectasia. Tumores, tapones mucosos, aspiración de cuerpo extraño e inflamatoria. Las más comunes, atelectasias obstructivas, ¿ya? ¿A qué me refiero con atelectasias obstructivas? Quiere decir que dentro de una parte del pulmón se va a obstruir esa vía. Entonces, ¿qué pasa? El pulmón se va a colapsar porque no va a poder pasar aire por ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo siguiente, esto. Vamos a clasificarlo de esa forma. Entonces tenemos el primer patrón, atelectasia de todo un pulmón. La causa más común de una atelectasia, habíamos dicho, la obstrucción. Esta es la causa más común. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Las pleuras viscerales y parietales no se separan. 1. La atelectasia consiste en una ausencia de aire en el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón se ha debido haber obstruido. Entonces el pulmón no tiene cómo respirar, entonces se va haciendo más pequeño hasta que llega a quedarse de esta manera, ¿ya? Y aparece más opaco o aumenta su densidad de lo habitual. El corazón y la tráquea, vean, el corazón y la tráquea se desplazan casi hacia el mismo lado de la atelectasia. Cuando habían desplazamientos mediastinales hacia el mismo lado, se decía ipsilateral. Entonces, esa es la diferencia que habría que ver dentro de lo que es atelectasia y derrame pleural. El derrame pleural, las estructuras mediastinales se iban hacia el lado contralateral, a diferencia de una atelectasia que las estructuras se desvían hacia el lado de la afectación o ipsilateral a la afectación. Ya, no se olviden de eso. Atelectasia se traduce en esto, por si acaso, un resumen, por si acaso. Es pérdida de volumen del pulmón afectado. ¿Ya? Muy bien, signos para las atelectasias. Lo primero, desplazamiento de las fisuras interlobales hacia la zona de la atelectasia. Aumento de la densidad del pulmón afectado. Desplazamiento de las estructuras móviles del tórax, es decir, tráquea, corazón, hemidiafragma. Y a otra, hiperinsuflación de los lóbulos no afectados del pulmón ipsilateral. Auringa explicó eso con una placa. Entonces, ahora, si les dije cuál era la diferencia entre un derrame pleural y una atelectasia, ¿quién me dice? A ver si pudieron captar algo de derrame y atelectasia. A ver, ¿quién no participó? Alejandra, ¿estás ahí?
Sí, Auxi. A ver, Alejandra, en la figura número 1, y todavía está señalado con una flechita negra, según vos, ¿qué diagnóstico le das a este paciente? No sabría decirle, Auxi, solo veo una línea. Ya, ve una línea. Ahora, ¿se acuerda cuáles son los criterios para un derrame pleural? Ah, ya, este sería el signo del menisco, Ya, borramiento del seno costodiafragmático ya, y desviación de la tráquea, o bueno, de las desviación. estructuras del mediastino, ¿Hacia dónde? hacia el lado contrario del derrame pleural. Ahí es donde me voy a basar. Muy bien, gracias, Alejandra. Entonces, ahí es donde yo me voy a basar a la hora de diagnosticar. Por si acaso, cuando hablo causas de un emitor exopacificado, que es esta, ¿ya? Aquí yo me baso a la hora de diagnosticar en esos criterios. En este caso, yo en un derrame pleural sé que hay un derrame pleural típico, que es los tres signos que les había dicho, un derrame pleural típico, que más adelante les muestro la placa, y este es un derrame pleural masivo, derrame pleural masivo, ¿ya? Cuando yo digo causas de un emitor pacificado, derrame pleural masivo, ¿ya? Entonces, como yo no puedo ver signo del menisco en esta placa, no puedo ver, bueno, el borramiento del seno es claramente, pero también una telectasia puede verse de esa manera, ¿ya? Me baso en las estructuras mediastinales. Si yo sé que en un derrame pleural las estructuras se van hacia el lado contralateral, vean, esta es la tráquea, ¿ya? Contralateral de las estructuras. El corazón, vea cómo igual está sido empujado. Entonces, este es un derrame pleural masivo. A diferencia de este, ¿cuál era la diferencia? Es que la tráquea está apuntada con blanco, es esto, y aquí está la carina. Vean cómo se ve ese gráfico. Ven. Entonces, está hacia el lado de la afectación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ipsilateral a la afectación. Entonces, esta es una telectasia masiva. ¿Ya? ¿Cuál era la otra característica? ¿Se acuerdan de este tercer criterio? Hiperinsuflación de los lóbulos no afectados. Me refiero a esto. ¿Ven cómo este pulmón o la forma de ese tórax está aumentada? Como que casi las costillas llegan a horizontalizarse, casi están rectas. Quiere decir que este pulmón, como este está colapsado, este pulmón tiene que trabajar el doble. Entonces, por eso es que este pulmón se agranda o se hiperinsufla. A eso le llamamos un criterio de atelectasia. Entonces, desplazamiento de las fisuras interlobales, aumento de la densidad, ¿ya? Desplazamiento de las estructuras móviles, que en este caso tráquea o mediastinales, corazones, diafragma, e hiperinsuflación de los lóbulos no afectados. Entonces, quédense con esos criterios que les digo. Las estructuras contralateral, derrame pleural. Pueden ser masivos o un derrame pleural típico. Atelectasia, las estructuras se desvían hacia el mismo lado de la afectación y el pulmón contrario se va a hiperinsuflar porque porque este pulmón está afectado, este trabaja el doble. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, sí. Claro, hay alguna pregunta. Incluso les dije sobre atelectasia, las más comunes de tipo obstructiva, ¿no? Y de tipo obstructiva, un tapón mucoso asociado a neumonía, un ejemplo. ¿Ya? Pero que se queden con estos criterios radiológicos suficientes. Vean, ahora vamos a ver la última patología. En este caso, hablamos ya de fibroatelectasia. Esta también es una placa del laboratorio, ¿ya? Para fibroatelectasia, el doctor lo divide de esta manera. Tenemos criterios directos y criterios indirectos, ¿ya? Tenemos esos criterios directos e indirectos. Entonces, el lápiz. Criterios directos e indirectos. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra plaquita. Ahora,
Los criterios directos son desplazamiento de las fisuras interlobales hacia el lado del pulmón, agrupación de estructuras broncovasculares. Con esos dos criterios. Desplazamiento de las estructuras interlobales, veamos. Desplazamiento de las estructuras interlobales, ya. Agrupación de estructuras broncovasculares, vean, estas nos llamamos agrupación de estructuras broncovasculares, ya. Eso, pero yo necesito confirmar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Me voy a los criterios indirectos. Elevación del hemidiafragma, cumple. Porque en las atelectasias normalmente no se ven la elevación del hemidiafragma, ¿ya? Desviación de la tráquea, muy marcada. Voy a borrar todo mejor. Quiero que lo vean bien. Me quedo con el puntero. Ahora sí, esto. Vean la tráquea cómo está bien desviada. Muy bien, ya tengo elevación del hemidiafragma, tráquea, desviación de la tráquea, mediastino desviado hacia el lado de la lesión. Vean cómo el corazón ya está desviado hacia este lado, donde están las agrupaciones, las estructuras broncovasculares, ¿no? A este lado está el corazón, cosa que debería estar más hacia el lado izquierdo. Cumple con ese criterio. Lo siguiente, espacios intercostales pinzados, me refiero a esto. Estos son los espacios intercostales pinzados. Quiere decir que el pulmón se está hiperinsuflando, entonces llega a pinzarse, como siendo una pinza. Por ejemplo, si ustedes agarran sus manos y las ponen enfrente de la placa y las abren, van a ver que podríamos simular que ese es el pinzamiento, ¿ya? Y otro, esto, la hiperinsuflación. En los criterios indirectos, el doctor lo llama enfisema compensatorio vicariano a esta hiperinsuflación. Entonces, criterios indirectos, elevación del hemidiafragma. Si el doctor le dice, a ver, dígame criterios indirectos de la fibroatelectasia, elevación del hemidiafragma, desviación de la tráquea hacia el lado de la lesión, mediastino desviado hacia el lado de la lesión también, espacios intercostales pinzados, aquí se ven como una pinza, y enfisema compensatorio vicariano, listo. Con eso cerramos fibroatelectasia. Ahora, causas de una fibroatelectasia. Si digo fibro, quiere decir lesiones fibrocicatriciales. Y si repasamos un poquito en causas de atelectasia, ya, de tipo obstructiva, lo asociamos normalmente a cuando el pulmón hay ausencia de aire en un pulmón, ya, quedémonos con ausencia de aire en un pulmón. Ahora, ¿por qué se da estas ausencias de aire en un pulmón? Por una obstrucción. Ahora, las causas de obstructiva, una de esas es inflamación. Por ejemplo, dice, en el proceso cicatricial secundaria tuberculosis. Y justamente, ¿qué pacientes tenemos mayormente en el Hospital San Juan? Tuberculoso, que normalmente progresan a lo que son lesiones fibrocicatriciales. Entonces, si llegan a tener este proceso inflamatorio, tenemos este patrón de fibroatelectasia. ¿Se entiende esta parte? Atelectasia, ya vimos neumotórax, vimos enfisema, vimos atelectasias, vimos fibroatelectasias. ¿Quién tiene duda acerca de algo de estas lesiones? Sí, acerca de los criterios directos no pude reconocerlo bien. Ya, a ver, volvamos a repasar, no hay problema. Criterios indirectos. Indirectos, dijo, ¿no? Directos, Auxi. Ya. Pluma. Muy bien. Desplazamiento de las fisuras interlobales hacia el pulmón colapsado. Nos referimos a esta parte de acá. Todo lo que tenga que ver con el pulmón. Desplazamiento de las fisuras interlobales, ¿qué quiere decir? Entre los lóbulos. Ahora, ¿cuál es la otra? Agrupación de estructuras broncovasculares. Este es aumento de las densidades. Supuestamente aquí está el hilo, ¿no es cierto? Y ven cómo se grafican esto. Eso es la agrupación. Aquí está, agrupación de estructuras broncovasculares. Broncovasculares, ¿qué quiere decir? El hilo, en otras palabras. Bronco, los bronquios. Y vasculares, sabemos quién acompaña a los bronquios. Los vasos bronquiovasculares.
¿Y cuál es otro? Desplazamiento de las estructuras interlobales hacia el pulmón. Nos referimos a eso, a estos desplazamientos. ¿Ya? Lo que se ve más claro son estas agrupaciones de las estructuras broncovasculares. ¿Ya? Y si ustedes y si evalúan un emitor, si evalúan el otro que está con un enfisema o que está, perdón, hiperinsuflado, ya lo pueden asociar a estos procesos. Y por si acaso, aquí arriba se ven esas lesiones cicatriciales. Y si están más asociadas a lo que son procesos inflamatorios crónicos, entonces cuando no se ven, cuando si alguna vez ven unas placas con un paciente con tuberculosis, lo van a ver siempre estas estructuras, siempre van a ver estas causas. Puede tener, acuérdense, puede tener primeramente una cavitación. Después, estos normalmente evolucionan a exudados de color amarillo citrino asociados a derrames. Tiene una resolución, estos pacientes después de que han cumplido con su tratamiento, se les drena todo el líquido en el hospital, el pulmón no vuelve a quedar de la misma manera, ¿no? Porque ha perdido lo que es la irrigación, entonces llega a tener lesiones inflamatorias de tipo cicatriciales. Y esto. Entonces, ¿a qué se queda? A lesiones de tipo fibrosas o fibrocicatriciales. Y entonces estas estructuras llegan a tapar el pulmón, o sea, o llegan a obstruirlo, perdón, un término más correcto, y llegan a formar las fibroatelectasias. Eso sería como el curso que siguen normalmente los pacientes allá en el Hospital San Juan. Pues atelectasia, esta no la vamos a ver, bronquiectasia. Ya, veamos lo último que son bronquiectasia, ¿ya? Las bronquiectasias se definen de la siguiente manera. Son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios, ¿ya? Quédense con eso. Dilataciones anormales de los bronquios, ¿ya? Entonces, ahora sí, dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios, ¿ya? Y aquí normalmente se asocian a lo que son destrucción de todos los tejidos cartilaginosos. Este es un resumen de toda su fisiopatología, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es la imagen. Esto, las imágenes dentro de lo que son las bronquiectasias se ven de la siguiente manera. Esto es esquemático, ¿ya? Y el que se ve mejor es el signo del sello. ¿Qué quiere decir? Aquí lo voy a dibujar. Signo del anillo de sello, le dice el doctor, es de esta manera. Vean cómo se ve. De esta manera, como si fueran, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez han visto antiguamente cómo las personas sellaban sus cartas, tenían sus anillos, ¿no es cierto? Que era característico como su firma. Entonces, a eso. Ahora, ¿cómo lo veo dentro de este dibujo? Este es el signo del anillo de sello. Acá. Es como si fuera una dilatación pequeña y un punto. Dilatación pequeña y un punto. Aquí, vean. ¿Ven cómo se ve ese puntito ahí? A ver, creo que lo puedo acercar. Ahí, donde está la flecha. Vean, es como si fuera un redondo y su puntito. Lo mismo acá. Un redondo y su puntito. Ese es el signo del sello del agua. Perdón, anillo de sello. Asociados a bronquiectasia. ¿Y qué son las bronquiectasias? Dilataciones anormales con destrucción de la estructura cartilaginosa y del parénquima, ¿no? Eso. Ahora sí. Nos queda 3 minutos. Chicos, ¿alguna duda? Sé que hemos avanzado veloz esta parte, pero pueden repasarlo. De todas maneras, yo les voy a ir enviando imágenes para que vayan practicando, ya que el miércoles es nuestro examen. ¿Quién tiene dudas, chicos?
Por si acaso, sus historias clínicas las voy a revisar hoy día en la noche. Mañana a las 8:30, desde las 8:30, las voy a tener sus historias ya revisadas. Vienen y les voy a entregar, no les voy a decir cuáles fueron sus errores y las tienen que rehacer y me las entregan hasta el mediodía si quieren, para que yo se las haga sellar con el doctor ese mismo día, porque el doctor va a venir a lo que es la feria, el jurado, entonces ahí voy a aprovechar y les voy a hacer sellar sus historias clínicas. ¿Ya? Creo que estaba pendiente la redacción de un informe de radiología, ¿no? Sí, Auxi. Ahorita voy a buscar uno que tengo acá. Sí, sí o sí, a todos nos va a tocar radiografía o es por volumen. Todos, no es como cirugía por si acaso. Todos se les evalúa de todo. Y lo que le evalúa el doctor es lo que él diga. Aquí está. Auxi, disculpe, y por persona, ¿cuántas placas nos hacen interpretar? De 3 a 4 máximo. ¿Otra pregunta? Auxi, mañana vamos a avanzar gasometría. Eso les quería preguntar, ¿en qué tienen más dudas? Porque nos falta hemograma, gasometría. Creo que eso, ¿no? Porque ya avanzamos espirometría, radiografía. Con esto supuestamente ya hemos terminado, porque esas son las patologías que están en el temario. Sí, si mañana en la tarde o cuando usted pueda. O en la mañana, Como ese han día. visto, como ven, como es con la feria, yo paro todo el día ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6:30, hasta desarmar todo. Lo Y por eso podemos es esperar que, en el CEM a las 6 y podemos practicar ahí o sí en un aula o es que lo laboratorio. malo es que no nos prestan lo que es la parte de, hay mucha tolerancia por la feria, entonces los laboratorios no nos los prestan. Y Así que podríamos mañana hacerlo en un aula, ahí nomás con la pizarra. podríamos, Lo pero tendría esperamos que a ver ustedes a las 6 de la tarde. Lo esperamos que se termine. O no sé qué opinan mis compañeros. eso, organícense todos. Si van a poder, porque si voy a pasar con 3, 4 alumnos no vale la pena. Tendría que prefiero pasar virtual con más alumnos. Mañana se organizan ustedes y me avisan, ya va a acabar la reunión, ¿ya? Y me dicen si van a pasar virtual o si quieren pasar en perdón, en aula, ¿ya? Estoy en, chicos, en la parte de radiografía, les voy a pasar imágenes, yo